Bien, entonces. Ok. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a estudiar el libro de Marcos. Vamos a comenzar en el versículo 13, capítulo 13, hasta el versículo 23. Vamos a comenzar a estudiarlo. ¿Ok? Mira cómo dice. Cuando Jesús salía del templo y uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Y Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, aquí lo que podemos ver, bueno, vamos a ir leyendo un poquito más. Y estando él sentado en el monte de Olivos, frente al templo, Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Jesús comenzó a decirle, miren, que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan la guerra y de rumores de guerra, no se alarmen, es necesario que todo suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones y rey contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambre, y esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores, reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que les se ha dado en aquella hora. Se hablen porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarían contra los padres y le causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese es salvo. Pero cuando vean la dominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que están en Judea oyan a los montes, el que esté en la azotea no deje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero hay de que estén en cinta y los que están criando en aquellos días, oren para que no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, contó los días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está Cristo, o miren, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que eso se lo he dicho todo antemano. Ok, vamos a comenzar entonces del versículo 1. Aquí es de que vamos a estar alerta, estén alerta, le está diciendo él a sus discípulos. Y a nosotros también nos está diciendo que estemos alerta. Mira cómo dice aquí en el versículo 1. Cuando Jesús le salió del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mire qué piedra y qué edificios. Y Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos, ellos están
Fíjate lo que están pensando en el tamaño del templo, las piedras que tiene el templo y las cosas bonitas que tiene el templo. Ellos están en las piedras y en las cosas bonitas que tiene el templo, en vez de estar ellos pensando quién es el que está en el templo, por quién fue hecho el templo, que el templo está hecho, ¿para qué? Por Dios y para Dios, ¿para qué? Para que llevarle el holocausto allí, para que él resida allí. Entonces ellos no se estaban fijando en las cosas que, en las cosas que son espirituales. Y eso nos sucede muchas veces a todos nosotros, que no ponemos atención a las cosas espirituales, le ponemos cosas a la atención a las cosas materiales. Y aparte de eso, que nosotros pudimos ver lo que Jesús había hecho anteriormente en el templo, que él sacó a todas esas personas del templo porque estaban haciendo cosas de negocios. Y entonces Jesús dijo de que ese era una casa de oraciones. Ellos tenían que haber puesto a pensar en la casa de oración y no ponerse a pensar en el edificio ni en las cosas bonitas, pero como ellos mismos están buscando las cosas materiales, también así nosotros estamos también buscando mucho las cosas materiales en vez de buscar las cosas espirituales. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirle, miren, que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerra y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces, fíjate aquí en el versículo 3, ¿no? En el versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, ¿qué pasó? Frente al templo vinieron los discípulos, vino Pedro, vino Jacob, vino Juan y vino Andrés. Y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Y esto, ¿y qué señal? ¿Cuándo sucederá esto y qué señal? Bueno, están preguntando acerca de la señal. Y ustedes saben bien, también los mismos fariseos y las personas que estaban en contra de Jesús le estaban pidiendo señal para que él demostrara de que él tenía autoridad y por lo que él estaba haciendo. Entonces aquí los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederá y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir? Entonces fíjate lo que Jesús le dice. Mira lo que le dice, no dejen de que nadie los engañe, no dejen que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no, esto no es el fin. Entonces él le está diciendo algunas de las señales, pero le está diciendo de que van a venir personas diciendo que ellos son en Cristo. Ellos van a venir personas diciendo que ellos son en Cristo. Y entonces se van a escuchar rumores de guerra, rumores de guerra y, pero que es necesario que todo esto suceda, esto va a suceder y es necesario que suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambre. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta. Él está diciendo aquí, estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de los gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Fíjate, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Usted se da cuenta, Pablo, se llamaba, no se llama, a ver, se llamaba, no me recuerdo ahorita el nombre, pero Pablo, ¿qué hacía Pablo? Pablo cogía y perseguía a la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia, la gente empezaron a huir y se empezaron a escapar para diferentes lugares? Él se llamaba Saúl.
él se dedicaba ¿a qué? A perseguir a la iglesia. ¿Y qué hacían? Lo entregaban a los tribunales. ¿Y quién era? Eran azotados en esos tiempos en la sinagoga. Y entonces lo paraban delante de los reyes. ¿Por qué? Por causa de Jesús. Y ellos, para que dieran testimonio acerca de ellos. Pero entonces, fíjate lo que dice aquí en el 10, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Bueno, ellos fueron escaterados para diferentes lugares, fueron descaterados para Roma y para diferentes lugares, y ahí en esos lugares también se empezó a ¿qué? A predicar el evangelio. Se empezó a predicar el evangelio. Para muchas naciones ellos fueron. Mira lo que dice aquí en el libro de Mateo 20, versículo 24, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 14. Capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice aquí en el 11. Cuando los lleven cuando los lleven y lo entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Entonces lo está preparando, le está diciendo, ustedes no tienen que decir nada, no tienen que preocuparse para nada cuando lo lleven ante los tribunales. ¿Por qué? Porque que hablará, ¿quién va a ser? El Espíritu Santo, el que va a hablar. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán ¿qué? Y le causarán muerte. Y ustedes serán odiados de todo por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces está diciendo de que van a haber pelea entre hermanos y hermanos y hermanas, y el padre va a estar contra los hijos y los hijos estarán contra los padres. Entonces, ¿qué cosa van a hacer? Le van a le causarán muerte a sus hijos. ¿No me entiendes? Porque están en contra de ellos o los matarán. Y después serán odiados de todos por mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ustedes se recuerdan de que mucha gente odiaban a los cristianos. ¿Por qué? Por el nombre de Jesucristo. No era por ellos mismos, sino ¿por qué? Porque ellos estaban haciendo las cosas de Jesucristo. Entonces, por su nombre, mira aquí lo que dice aquí el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Mira lo que dice también el libro de Juan, capítulo 15, versículo 21. Pero todo eso le harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Bueno, ahora vamos para el versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén lejos, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva a tomar su carpa. Pero hay de las que estén en cista y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que no suceda en el invierno. Mira lo que le está explicando aquí, pero cuando vean la abominación y la desolación puesta donde no debe estar, aquí le dice, el que lea, que entienda, el que lea lo que le está diciendo, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que están en Judea deben huir a los montes. El que esté en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa, que no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo,
no vuelva a tomar su capa. Entonces está diciendo de que cuando eso suceda, de que la gente que están en la azotea, que no vayan a sacar nada de su casa, y los que están en el campo trabajando o haciendo cualquier cosa en el campo, que no vuelvan a tomar su capa. Pero hay de que estén en cinta y de lo que están criando en aquellos días. Oren para que no suceda en el invierno. Que le pidan al Señor, que le pidan al Padre nuestro de que eso que va a suceder, que no suceda en el invierno. ¿Por qué? Porque aquellos días serán de tribulación, tal como ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, no acontecerá jamás. Entonces va a haber una tribulación que de todas las tribulaciones que ha sucedido, que nosotros sabemos, no va a conceder ninguna y parecida a la que va a suceder en esos momentos. En esos momentos, Dios hasta ahora ni acontecerá jamás. Entonces, fíjate lo que quiero decirle aquí, no fíjate lo que está diciendo aquí, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Está diciendo que Dios, que no va a suceder nada tan grande como hasta el momento en que, ¿qué? En que en esta carta fue escrita. Dios hasta ahora está hablando que el presente, que hasta el momento de que esa carta no esté escrita, no va a suceder nada parecido. Si el Señor no hubiera contado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, 21. Entonces, si alguien le dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Jesús les recuerda a todos ellos de que estén alerta. ¿Por qué deben estar alerta? Porque van a venir quienes, falsos profetas, van a venir falsos personas diciendo de que aquí está Cristo, están diciendo que aquí está Cristo, y miren, ahí está, no le crean. Entonces uno no le debe creer a esas personas, ellos no le debían creer a esas personas, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Tiene que estar en alerta, tiene que estar en la alerta, porque van a venir profetas que van a demostrar señales, van a hacer señales, pero esas señales son señales de ellos, son señales de ellos, y que van a venir personas que van a ser, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando hagan eso y uno le hace caso, ¿qué hacen? Es que nos extravían de qué? De nuestras cosas. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar alerta, y tenían ellos que estar alerta. Fíjate cómo dice. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está Cristo, o miren, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar. Vamos a ver una cosita aquí, miren. Vamos a ver una cosita aquí. Que van a hacer señales. Señales, ¿qué quiere decir? Van a hacer milagros. Van a hacer milagros. Mira aquí también, como dice aquí en el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aún a los escogidos los van a engañar. Van a engañar a todos.
van a coger a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son los elegidos. Pero ustedes, fíjate cómo le está diciendo, pero ustedes estén alerta, vean que lo he dicho todo de antemano. ¿Quiénes son ustedes? Se lo está hablando aquí, ¿con quién está hablando él? ¿Con qué? Con los apóstoles. Está hablando con Andrés, está hablando con Pedro, y le está diciendo de que estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Y más o menos todos nosotros que hemos estudiado la Biblia y que sabemos lo que ocurrió después, podemos ver que vinieron y lo empezaron a perseguir y empezaron a llevar delante de los reyes para acusarlos de que ellos andaban con Cristo, y ellos tuvieron muchos problemas. ¿Ok? Bueno, y voy a terminar esta lección ya. Voy a terminar esta pequeña lección ya. Y espero de que hayamos aprendido un poco acerca de que tenemos que estar alerta, tenemos que estar listos para cuando venga Jesús, no podernos llevar nada que sea, ¿cómo se llama esto? Nada que sea material, porque en el cielo no hay nada material y las cosas van a ser nuevas allí. Bueno, vamos a terminar ya.